Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. Para todos nuestros estudiantes de la academia, no olviden conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche. No sabes lo que te espera. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Ya ustedes recibieron su manilla? ¿La rifa del carro? ¿Quién no la tiene? Y verá, ahí sí aparecieron. Por allí nos falta, aquí faltan 2. Ok. Esta semana tuvimos a nivel nacional el cierre de toda esta campaña de Es Tiempo, como lo tenemos allí, ¿no? No dejemos para mañana lo eterno. Y hubo muchos eventos a nivel nacional, cada una de las diferentes ciudades, y obviamente la intención era poder movilizar la iglesia hacia alcanzar a otros, como también poder alcanzarlos aquellos a los que nos movilizamos. Así que bienvenidos. Creo que Aida está por ahí, sí, por ahí la vi. ¿Cómo le fue en su reunión? Venga, nos cuenta un poquito. Vamos a escuchar algunos testimonios y creo que doña Gladys también hicieron reunión en su casa. Venga, aprovechemos. Ya llegamos a diciembre, ya se siente que estamos en diciembre. Vengan, para ver cuántas cosas en esta semana se pudieron haber hecho. Buenas tardes. Pues la verdad que esa es una experiencia que debemos de repetir todos los días, porque alrededor de nosotros hay mucha gente que creen en Dios, pero a su manera, y realmente lo que nosotros les decimos es la verdad de la palabra de Dios, y eso tenemos que hacerlo con mucha frecuencia, porque en estos momentos el país y todo el mundo está atravesando cosas muy difíciles y el único que nos sostiene aquí es Dios. Gracias. Pues tenía yo 2 invitadas, pero una porque le cogió el aguacero y la otra sí fue y estuvo los versículos que nos mandó Liliana, la señora los leyó, ella ya ha venido acá a la iglesia, pero pues igual hay que seguirla ayudando y acompañando, porque pues las creencias son muy diferentes en una iglesia católica a la de nosotros, pero bien. Y tengo otras 2 que pues no pudieron estar ese día, pero van a estar en mi casa y voy a orar con ellas porque me lo pidieron que fuera a orar con ellas. Buenas tardes. A Osvaldo nos pone así como en sorpresas, ¿no? Pero, pues de verdad la reunión fue muy bonita. Realmente había 5 personas que iban a ir, supuestamente me confirmaron, pero ya ese día no pudieron ir sino 2. Pero una vecina que realmente casi no conocía, yo pasé, la invité, otras le ha presentado un accidente, bueno, en fin.
Y otra que de las que fue lo que más me impactó es que cuando se despidió, dijo, ay, salgo con una paz. Esto ha sido muy bonito, esta reunión. Entonces, es algo que, así sea una personita, pero el corazón está con Dios. Entonces, de todas maneras, Marlencita me acompañó, oramos, hablamos, ellas y mis discípulas que tengo muy queridas también estaban viajando, solamente había 3. Y bueno, de todas maneras éramos 7. Entonces oramos por todo lo que habíamos ofrecido, que por el país, por la iglesia, y le llevamos la palabra. Y Betsy llegó en su angustia de que antes de que acabara la reunión alcanzara a entregarnos las manillas y el separador. Sí, el separador. Y por supuesto se fueron con eso y les explicamos ir la manilla, todas muy, muy contentas. Y gracias al Señor. Gracias. En las experiencias que tenemos, no sé si alguien más tiene reunión en su casa, ha compartido de Cristo, porque es que hay que hacer eso. No importa si es 1, 2, 5, 10, 50, lo importante es que nosotros podamos estar allí, siempre, no quedándonos a la expectativa de qué va a suceder, sino generando que las cosas pasen. Recuerden que eso es lo que Dios nos pide, que hagamos que las cosas pasen, no esperar que simplemente se den. Entonces todo el mundo tiene su manilla. La manilla es de Juan 14, ¿de Juan qué? 14:6, ¿no? ¿A quiénes no le dieron manilla? Por ahí veo caras como así, como perdidas, el Día de la Madre. Levanten la mano para que los que Soleil, aquí nos faltan, mire todos estos de aquí. La manilla es de Juan 14:6, dice es tiempo. Recuerden que la campaña es tiempo, no dejes para mañana lo eterno, no dejes para mañana lo eterno. Entonces es tiempo de buscar a Dios en este tiempo. Y Juan 14:6 dice que Jesús es camino, verdad y vida. ¿Está bien? Entonces cuando le pregunten a usted acerca de la manilla y esa manilla ¿qué? Entonces usted puede decirle, no, es que la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Le falta manilla? ¿Alguien por aquí? No. Bueno, entonces ya tienen uno. La segunda es nuestro separador, el separador que no nos llegó la semana pasada, pero ya lo tenemos, esta semana lo tuvimos, lo repartimos. Y es otra forma también de compartir. Muchas veces cuando uno habla, de pronto la persona dice, sí, interesante, me gusta, pero queda ahí la idea. Cuando se le deja el separador, la persona tiene los 4 elementos básicos de las 4 leyes espirituales más el tiempo de poder orar. Tiene la oración en el respaldo. Así que en cualquier momento uno puede ser hijo de mesa de noche. ¿No han sabido esa historia? De personas que le dieron un día el folleto de las 4 leyes y lo guardó en la mesa de noche. Pasaron los días, los meses, algunos años. Un día se acordó, en un momento de situación de crisis, del folletico de las 4 leyes, fue y lo sacó, leyó lo que decía, Dios le ama, tiene un plan para su vida, el hombre es pecador, Jesucristo es solución y que debemos recibir a Cristo. Y en esa situación y en esa circunstancia recibió a Cristo. Por eso digo que es hijo de mesa de noche. Porque no fue directamente la evangelización, sino en el tiempo. Entonces, siempre dejar un recorderis puede ser una oportunidad, si no ahora, en el futuro, para que una persona pueda conocer de Cristo. ¿Quién no tiene separador? Para que tengan algunos para poder compartir y dejárselo. La idea es que le dejemos. ¿Cómo dices? Sí, claro, vengan. Los jóvenes también estuvieron haciendo la campaña. Bueno, nosotros nos reunimos, todo el movimiento, bueno, gran parte del movimiento Vida Estudiantil de diferentes sedes, nos reunimos el miércoles y evangelizamos en la Universidad Nacional. Ayer estuvimos en el Bosque y en los Andes y fue una jornada espectacular. Utilizamos como gancho obleas y entonces estuvimos repartiendo obleas y ese fue nuestro gancho para atraer a la gente. La gente pasaba y le decíamos cosas así como necesitamos hacer una encuesta,
tú nos respondes 3 preguntas y te damos una oblea. Entonces, como venían en grupo, les decíamos, bueno, entre los 5 responden las 3 preguntas, las 4 preguntas, y a cada uno les damos una oblea. Y entonces empezábamos a hacer como preguntas muy suaves hasta que llegábamos a la pregunta de la eternidad, y pues por ahí nos metíamos. Cuando hablábamos de la eternidad, pues claro, todos como... Entonces nosotros les decíamos, tranquilo, la oblea sí te la vamos a dar, todavía te vamos a dar la oblea, así responda lo que respondas. Y así fuimos rompiendo el hielo. Nuestro objetivo eran los universitarios, pero se nos acercaba todo el mundo. En el bosque se nos acercó uno de los motorizados que rondan las cuadras, paró y dijo, aquí están regalando obleas, y yo sí, pero primero me tienes que responder una encuesta. Y así, entre todos, ayer solamente en el bosque evangelizamos 100 personas, y después fueron a los Andes, y tenemos el testimonio de alguien que nos dijo, increíble como una niña de Jezreel evangelizaba a cada uno y oraba, y a ninguno lo dejaba sin oración. Está ahorita en la célula con las niñas más pequeñas de MB como líder, y está dando el tema ahorita. Entonces, pues fue espectacular, fue un momento de avivamiento. Muchos de los que fueron nunca habían tenido esta experiencia y fue avivadora. Definitivamente, al final tuvimos que darle las gracias al Señor porque los primeros beneficiados fuimos nosotros mismos. Así que bueno, gloria a Dios, y ojalá pues veamos esos frutos pronto. Y bueno, muy bien, jóvenes. ¿Dónde está don Daniel y doña Katy, que son los directores de profesionales, que quedan siempre calladitos? Vengan. Mario, ¿estuvo en la reunión? Venga, porque también los profesionales, decimos hoy día jóvenes, son entre 35 y 50 años profesionales jóvenes. Si vamos a vivir 150 años, ellos son todavía jóvenes. Nosotros todavía somos menos jóvenes, pero hicieron también una movilización los jóvenes profesionales. Venga, Dani, no se esconda. Sí, estuvimos en la sede de Teusaquillo, Casa España, estuvieron todos los movimientos de profesionales de Senfolen, Bogotá, como 120 personas aproximadamente, más o menos tuvo el número por allí. Estaba sobre todo dirigido a personas que por primera vez pudiesen recibir de Cristo, creo que acorde con la campaña del tiempo, y también pues obviamente personas que estamos en los caminos de Cristo hace un largo tiempo. Pero al final el mensaje que nos dieron era muy acertado porque se llamaba del reset, resetear, empezar de nuevo, apagarse, dejarse soltar para tratar de nuevamente de empezar de renovarnos, pero siempre con el amparo, con la luz de alguien que sabe más que uno, obviamente Jesús, y de verdad que fue un momento muy enriquecedor para todos los que allí estuvimos. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Catherine, para los que no me conocen. Junto con Daniel estamos liderando el movimiento de profesionales ya hace unos 4 años más o menos. Bueno, con respecto a la experiencia que tuvimos, muy bonita, los líderes de la soledad se pusieron la camiseta, fue mucha gente, realmente no pensamos que fuera a ir tantas personas, yo creo que fueron más de 100 personas, más de 130. Fueron 170, como dice el líder Osvaldo. Bueno, pues era muy oportuna, realmente somos una generación que le hemos dicho a Osvaldo varias veces, tenemos unos retos grandísimos, porque vamos a ser los líderes que vamos a recibir el mundo en los próximos años, los líderes de empresas, de familias, de iglesias también, pero somos la generación más golpeada por los últimos acontecimientos económicamente, en salud física, salud mental, emocional. Entonces el reto con Daniel ha sido grandísimo, pero el Señor nos ha sostenido. El día jueves vimos parte de lo que el Señor ha hecho, también aquí en la iglesia y en todo el movimiento de profesionales de Bogotá, y pues darle las gracias al Señor porque ha sido su fuerza, su respaldo, su sabiduría, y ya. Sí, la reunión estuvo muy bonita y este jueves tenemos de nuevo nuestra reunión acá para que puedan invitar a profesionales el jueves a las 7 de la noche. Esto
Esto es una campaña, pero aquí también seguimos en campaña. Mario va a estar también ayudándonos con el tema este jueves, entonces Mario pues es uno de los gerentes de Zenit, es una persona, 10 años lleva acá, entonces nos va a ayudar mucho en todo en su enfoque y lo que él conoce para profesionales, ¿no? No sé qué más decir. 12 años lleva acá. Muy bien. Profesionales, sí puedo decir, profesionales solteros estamos promocionando, por si hay hojas de vida que repartir, ahí están los solteros. Necesitamos también incrementar el movimiento de parejas, entonces todos estos solteros son las futuras parejas de mañana. Pero es toda una campaña, es nacional, si usted se puede meter por las redes sociales, es tiempo, no dejes para mañana lo eterno. Aunque sí fue todo el mes de octubre y en esta última semana de octubre hacer un remate, obviamente seguimos con la misma intencionalidad de alcanzar personas para Cristo, ¿está bien? Siempre pensemos en las personas que aún no han encontrado la respuesta que nosotros tenemos. A veces pensamos que todo el mundo vive como nosotros. Cada vez que uno se reúne con personas creyentes, la gente le dice la vida es difícil, complicada, pero con el Señor uno sale adelante. Pero imagínense las personas que tienen la misma vida difícil y complicada, pero no tienen al Señor. O sea, la cosa es mucho más difícil, mucho más complicado. Esta semana estuvimos visitando en el San José a Marilyn y a Freddy. ¿Recuerdan? Freddy, Marilyn estuvo compartiendo testimonio, otra vez estuvo hospitalizada. Quedó unos 5 días en cuidados intensivos en UCI. De alguna manera sedada, y la experiencia es 15 años con la enfermedad de cáncer, 15 años, diálisis día de por medio, diálisis día de por medio. Y obviamente esas entradas y esas salidas constantes de las clínicas es muy complicado, muy difícil. Nosotros no alcanzamos a dimensionar porque seguramente la mayoría de nosotros no ha pasado por eso. Pero qué bueno encontrar personas que pueden afrontar esa misma situación con la fortaleza que Dios da. ¿Por qué usted y yo no hemos pasado por eso? Seguramente no tenemos la misma capacidad de resistencia que Freddy y Marilyn tienen. Seguramente ellos nos están escuchando, obviamente desde su casa ya, pero pensamos en que Dios nunca da más de lo que podamos soportar. Algunos tienen una carga mucho mayor que otros. La mayoría de nosotros, nuestras cargas son leves. No decimos que no tenemos dificultades, no decimos que no tenemos problemas, pero créame que comparativamente somos personas muy privilegiadas y no por eso podemos quedarnos en una zona de bienestar, estamos bien, a nosotros nos va bien en la vida, sino tenemos que empezar a proyectarnos hacia aquellos que no tienen este soporte, tanto espiritual como emocional, de lo que la palabra de Dios nos da para poder sobrellevar las situaciones cuando nos sobrepasan. Hemos estado pensando mucho, hemos estado acompañando mucho también a los empresarios, porque son épocas difíciles. Y ustedes han visto que el país, los empresarios han asumido el compromiso. Si ustedes vieran las estadísticas que hay actualmente en el mundo de personas que están siendo despedidas de las grandes empresas, estoy hablando de un Amazon, estoy hablando de un Google, estoy hablando de esas grandes empresas, la cantidad de personas que están siendo despedidas. Y a veces nosotros andamos embolatados creyendo que, y no, es una situación difícil y complicada y que como nunca la gente está buscando a dónde aferrarse, dónde colocar su ancla, porque los vientos están soplando fuertes. Así que cuando hablamos de Cristo, estamos dándole una respuesta integral a las personas, partiendo de su realidad espiritual, que es la más importante, su necesidad más profunda, también cómo ayudarles, cómo acompañarles y cómo juntos salir adelante. ¿Tendremos retos para el año entrante? Claro, pero no podemos esperar el año entrante. Todavía quedan 61 días de este año. No sé si usted entró ya porque, ¿cómo se llama? Candela Estéreo y Olímpica y todos esos dicen que ya llegó diciembre. No, todavía quedan 61 días de este año. Y en 61 días pueden suceder muchas cosas que en el resto de días de este año no han sucedido. Para que no entremos en esa zona de que ya esto no tiene arreglo, ya esto se termina así, ya esto no. Espéreme un momentico, todavía quedan 61 días en los cuales Dios puede hacer muchas grandes cosas. Es más, si durante todo el año se ha sembrado,
este supuestamente entonces debe ser el tiempo de la cosecha. Las lluvias tempranas y las lluvias tardías de bendición. Entonces, tengamos eso en cuenta para seguir hablando de Cristo. No nos callemos, no nos cansemos. La gente necesita escuchar un mensaje de esperanza en un tiempo obviamente difícil y complicado. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hoy damos también la bienvenida hoy vinieron las que se escribe su nombre por V. Viviana Caicedo. ¿Dónde está Viviana? Bienvenida, Viviana. ¿Está en su casa? Bueno, Viviana y Verónica. ¿Dónde está Verónica? Por allí está Verónica. Joven empresaria, Viviana, ¿qué hace Viviana? Arquitecta, bienvenida. Y bueno, ¿alguien más que viene por primera vez? Que se nos pasó. Ustedes llegaron ya de último y Soleil no me reportó. A ver, ¿su nombre es cómo? Marta. Marta Vizcaíno. Bueno, por V, ¿sí ve? Todos son V. Eso cada sábado programamos por letras. ¿Y su esposo? Rafael, bienvenidos. Están en su casa. Muy bien. Entonces estamos hablando de eso, un tiempo difícil y complicado. Creo que está la hermana de Miguelito. ¿Es usted? Sí. ¿Quién está con Roberto? No. Sí, ya quedó perdidita, pero también. No me preocupe. Estamos combatiendo el Alzheimer. Recuerda que siempre combatimos el Alzheimer. Pensé que era la hermana de Miguel. Pero bueno, vamos al libro de ¿qué? ¿Qué estamos estudiando últimamente? Deuteronomio. Pero no vamos a estar en Deuteronomio. Solamente quería recordarles que estamos en Deuteronomio. Recuerde, es una batalla contra el Alzheimer. Tenemos que estar pendientes todo el tiempo. Hoy vamos dentro de las lecturas, a más de Deuteronomio, a más de la lectura del Evangelio, está la lectura del libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Entonces vamos a irnos al libro de Lamentaciones. Pues qué mejor época que esta. La gente se la pasa lamentándose. Entonces el libro de Lamentaciones debe ser un libro que puede ayudarnos en estos tiempos complicados y difíciles. Ya les decía que en el caso de Freddy y Marilyn, ya Marilyn salió de su estado de coma inducido, ya está otra vez recuperada. Increíble, son cosas que Freddy nos compartía y cuando llegaron a la clínica, que ella llegó bastante mal, no sabía cómo se llamaba, no sabía qué día estaba. Pero cuando le preguntaron quién era el que estaba a su lado, dijo mi esposo, y cuando le preguntaron el nombre, dijo se llama Freddy. O sea que hay cosas que uno no olvida, ¿cierto? Hay unas que sí olvida y hay otras que no olvida. Las más importantes son las que uno no puede olvidar, ¿está bien? Y entre esas cosas importantes es cómo Dios está presente en los peores momentos de nuestras vidas. Y obviamente en los tiempos de lamentarse, nosotros no podemos olvidar que Dios está presente. Entonces por eso el libro de Lamentaciones. Algunos dicen que era parte del libro de Jeremías, porque es el mismo autor. Se conoce también como el libro de las Lamentaciones de Jeremías. ¿Hace cuánto usted escuchó del Señor? ¿Quién nos puede decir, levantando su mano aquí presente, los virtuales, pues obviamente desde su casa? 40 años de cristiano. ¿Quién tiene 40 años de cristiano? Que hace 40 años escuchó del Señor. Está doña Aida, doña Margarita y Josefa y Jaimito. Entonces ya saben que esos pasan de los 60 porque no puedo creer que fueron de 20 años. Es haciendo estadística general, pero 40 años, hace 40 años le compartieron a Margarita. ¿Quién le compartió? Madeleine, todavía Madeleine está con nosotros también. ¿Y qué te llevó a que iniciaras tu relación personal con Dios en ese tiempo? Ok, uno es Dios, tiene todo. En esa época estabas en Bavaria trabajando, me imagino. Ok, Bavaria, hace 40 años. ¿Cierto? A mí me interesa eso porque miren, ¿cuánto tiempo dura una persona en una empresa? 25, 30, 45 si es el dueño. ¿Cierto? Porque no lo despide nunca, pero más o menos uno puede pensar. Entonces imagínense lo que significa la vida de fe. Hace 8 días les decía, de alguna manera yo oro dándole gracias a Dios cuando veo que en todas las iglesias, independiente de iglesias católicas, iglesias cristianas, las iglesias donde buscamos a Dios, las personas llevan mucho tiempo, muchos años. No es de 1 año, de 2 años, de 5 años, sino hay personas de 30, de 40 años.
Y eso es una trascendencia que de alguna manera nos dice a los que llevamos menos tiempo de pronto que vale la pena, porque insistir en una misma situación durante tanto tiempo implica que de alguna forma eso ha representado algo significativo en nuestras vidas. Por eso la vida de fe del testimonio en el tiempo es más importante muchas veces que la predicación hablada. Uno puede hablar mucho de Dios, pero la gente está esperando es cómo eso que usted sabe de Dios se ve en su vida a lo largo del tiempo. Porque una de las cosas que se requieren en la vida es la perseverancia, la persistencia, la constancia, lo que llamaríamos la fe permanente. Y obviamente después de 40 años uno ve los resultados. Pero ¿qué tal que hubiese sido al contrario? 40 años hace que le hablaron de Cristo y nunca usted colocó atención sobre las cosas. Usted dejó pasar el mensaje, y pasaron 40 años y llegó el momento presente, 40 años después. Y 40 años después vienen situaciones complejas y difíciles. ¿Cómo va a responder usted a eso hoy día? Ha dejado pasar 40 años. 40 años se hubiera podido preparar. Yo estoy diciendo que en este tiempo Dios está preparándonos para cosas mejores, que obviamente nos obligan las circunstancias difíciles ¿a qué? A sacar lo mejor de nosotros y aprender lo que todavía no sabemos. Eso es lo que hace una época difícil. Una época difícil obviamente me obliga a mí a buscar alternativas, a buscar soluciones, a buscar nuevos caminos, y eso nos da oportunidad en el futuro. Una vez pasen los tiempos difíciles, porque todos pasan, inmediatamente estamos mejor equipados para lo que viene. Y obviamente siempre en el Señor lo que viene es mejor que lo que ha sido. Tenga eso en su mente porque así dice la Biblia. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando uno dice el fin que esperáis, no sé, espero que no, que alguno esté diciendo, Señor, mándame todas las enfermedades que haya y aún las que todavía no hayan sido conocidas, mándame todas las catástrofes económicas que pueda. ¿Quién ora así? Nadie ora así. Todos oramos porque nuestro mañana sea mejor, tanto nuestra salud física, emocional, mental, nuestro trabajo, nuestros resultados, el bienestar general de nuestra familia. Todos oramos por cosas mejores, claro, y Dios está interesado en darlas. Pero a veces estas épocas difíciles lo que hacen es empezar a brotar en nosotros, a capacitarnos a nosotros para esos momentos, para que no nos olvidemos, y venimos hablando de Deuteronomio, para que no nos olvidemos de los tiempos difíciles y lo que en ello aprendimos. Porque esas lecciones son las que permanecen. Los dolores, los sufrimientos, los lamentos quedan atrás, pero las lecciones nos acompañan. Uno no se puede quedar enterrado en el pasado. Y cuando hablo enterrado es que muchas veces la muerte de un ser querido muy cercano, como a veces dices que se me fue la mitad de la vida, pues es cierto, es una persona que le acompañó por mucho tiempo, seguramente compartió muchas experiencias, tuvieron momentos muy felices, pero una vez que una persona parte, la que termina su ciclo es ella. Pero el que sigue vivo tiene que continuar. Y la mejor manera de honrar una buena relación en el tiempo es que lo que me falte del caminar tiene que ser intenso. Por eso debemos siempre asumir lecciones para prepararnos hacia el futuro. Muy bien, si alguno se cayó de la silla nos avisan para sacarla. Bueno, listos. Entonces comenzamos en el libro de Lamentaciones. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Lamentaciones? Abre su Biblia si la tiene o su dispositivo, si usted tiene la Biblia en su dispositivo. ¿Cuántos capítulos tiene? 5. ¿Cuántos versículos tiene cada capítulo? No dígame exacto porque es que eso no es que así es. ¿Cuántos capítulos tiene? 5. ¿Cuántos versículos? 22 el 1, 22 el 2, 22 el 4, 22 el 5. ¿Sí o no? Por eso yo no dije 3, yo dije 1, 2, 4 y 5. Tienen 22 versículos. ¿Sí o no? 22 versículos. El capítulo 3 tiene 66 versículos. ¿Sí o no? O sea, 22 por 3. Usted nota que es matemática de una vez. 22 por 3. O sea que el capítulo 3, el capítulo central del libro de Lamentaciones, es 3 veces lo de uno de esos capítulos 1, 2, 4, 5. ¿Está bien? El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Este libro de Lamentaciones está clasificado dentro de los géneros literarios
como un libro poético. O sea, es un libro escrito en forma de poesía. Por eso usted va a encontrar que cada uno de esos capítulos, la forma no es una forma narrativa, no está contando una historia. Simplemente está hablando de forma poética de acontecimientos y situaciones. Ese es el género. Y tiene 22 versículos porque son 22 letras del alfabeto, en el caso hebreo. Y eso quiere decir que es un acróstico por cada capítulo 1, 2, 4 y 5. Es un acróstico. ¿Está bien? ¿Me está llamando el Espíritu Santo por ahí alguno? ¿Cuál es el que nos está llamando? Bueno, aquí tenemos de todo, no se preocupen, estamos en el siglo XXI. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, es un acróstico el 1, el 2, el 4 y el 5. Un acróstico por letras del alfabeto hebreo. El capítulo 3, que trae 3 veces 22, 66 versículos, es obviamente como el capítulo central de algo que se llama Lamentaciones, o llamémoslo también Lamentos. Tenemos que entrar un poquito en el tiempo en que ese libro se escribió. Lo escribió Jeremías. Jeremías se conoce dentro de los profetas del Antiguo Testamento como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque pues con 5 capítulos de Lamentaciones, no le puedo decir que es el más feliz de todos. Es el profeta llorón. Llorón, ¿por qué? No porque se la pase lamentándose él de la vida, sino que se lamentaba de cómo las personas de su tiempo no respondieron cuando pudieron haberlo hecho para evitarse los daños posteriores. El profeta Jeremías habló de la importancia de volverse a Dios para evitar que cuando llegaran los tiempos difíciles no tuviesen respuesta durante 40 años. 40 años Jeremías estuvo diciéndole al pueblo de Judá, que era el pueblo que era de Israel dividido, en la parte del sur les estaba diciendo, miren, ya tenemos una experiencia con el pueblo del norte, lo que se llamaba Israel. Israel se fue cautivo a Asiria. Y vean la historia de los cautivos en Asiria, y es que sufrieron mucho. Para evitarnos ese sufrimiento, es bueno que nosotros nos volvamos a Dios. Y durante 40 años les estuvo diciendo así. Entre la cautividad del reino del norte y la cautividad del reino del sur hubo 100 años. O sea que hubo suficiente tiempo para uno aprender para evitarse a sí mismo una situación difícil. Se dice que uno es sabio cuando aprende de sus errores, pero es mucho más sabio cuando aprende de los errores de otro. ¿O no? Sabio es aprender de los errores. ¿Quién no ha aprendido de sus propios errores? Pero es más sabio aún si usted viendo errores en otros, aprende para que usted no tenga que pasar la misma experiencia. Entonces es más sabio aprender de los errores de otros. Y esa era la ventaja que tenía esta parte de Israel. Y es que ya habían visto lo que había sucedido, la cautividad de ese reino del norte en Asiria, y que ellos aprendiendo de los errores que los habían llevado a esa situación, podían corregirlos. Y no es que les faltara información, 40 años predicando. Por eso preguntaba a los mayores de 40 años de conocer de Cristo. Pero no hicieron caso. Escucharon y nunca hicieron caso. Después de 40 años se fueron cautivos a Babilonia. Y no fue fácil. No fue una invitación con tarjeta de lujo. Vinieron, los cautivaron y se los llevaron esclavos. Y en esa ida y recoger para llevar a los sobrevivientes, obviamente hubo mucha muerte, hubo mucho dolor, hubo mucha aflicción. Y entonces Jeremías se sienta y contempla el panorama. Después de un esfuerzo de 40 años por evitar esa situación, se sienta y empieza a lamentarse de lo que está viendo. Ese es el sentido del libro de Lamentaciones. Es un profeta que estuvo hablando 40 años, que la gente oyó pero no hizo caso, y 40 años cuando él ve la destrucción que hay delante de sus ojos, él se sienta y empieza a lamentar el que la gente no hubiese escuchado durante esos 40 años lo que Dios tenía que decir. Y eso es a veces lo que sucede con un padre y un hijo. Cuando el papá le está advirtiendo al hijo, mira, esas amistades no te convienen, mira, esas clases de actividades que desarrollas no te convienen, mira que... Y el hijo le dice, papá, es que usted es retrógrada, mamá, es que usted es demasiado santurrona, y empieza a andar en esos caminos. ¿Y qué va a suceder? Un día se estrellan. Miren, en Cali, una pelada, 23 años, y ahí está el problema.
Seguramente los papás se lo advirtieron, hija, ten cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, pero como decía Eber Castro, y seguramente los mayores de 60 se acuerdan, ¿cierto? Se le advirtió y no hizo caso y quedó como cucaracha después de manifestación, decía Eber Castro, ¿recuerdan? Uno oía y nunca hizo caso, nunca hizo caso. Eber Castro era un humorista de hace 40, 50 años y en las emisoras, porque en esa época no era televisión sino emisoras solamente, ¿recuerdan? Pero la verdad es que se les advirtió y no hicieron caso. ¿Cómo estará el papá de esta niña de 23 años con una hijita de cuánto? De 10 meses. ¿Cómo estará el papá en este momento? Lamentándose. ¿Lamentándose qué? El que su hija de pronto oyó, pero no tuvo en cuenta el consejo. Porque seguramente le tuvo que haber advertido. Una niña de 23 años con una niña de 10 meses debía estar en su casa, perdóneme. No haciendo competencias de cuánto trago usted puede sostener. Pero bueno, son las realidades de nuestra vida. Y no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para aprender de los errores de otros para ser más sabios todavía. Y esto tenemos que tomarlo en conciencia, y eso es lo que le pasa a Jeremías. Jeremías les dijo 40 años, miren lo que va a pasar, miren lo que vamos a sufrir, y se la pasaron por la faja. No lo tomaron en cuenta. Hace 8 días cuando hablábamos en Deuteronomio capítulo 10, ¿qué era lo que Dios primero pedía de nosotros? ¿Recuerdan ustedes? Estamos combatiendo el Alzheimer. ¿Qué pide Dios de ti? 4 cosas. Primero, que temas al Señor. Segundo, que andes en sus caminos. Tercero, que le ames. Y cuarta, ¿y qué? Servirle. ¿Quién fue? Reclame la colombina la Alida. Las 4 cosas que Dios pide de uno: que le tema, que ande en sus caminos, que le ame y que le sirva. ¿Por qué tomamos ese orden según Deuteronomio capítulo 10? Porque ese temor que a veces la gente interpreta como miedo para con Dios no es temor de miedo. Lo que en otra versión leímos de ese pedacito del texto es que escuches atentamente lo que Dios tiene que decirte. Que escuches atentamente lo que Dios tiene que decirte. Y que una vez que Dios te hable, tú camines por donde Dios quiere que andes. Y así entonces experimentarás la bendición que Dios tiene y amarás al Señor y le servirás. Miren las 2 cosas que supuestamente Dios espera de mí, que son el beneficio de poderle amar y servir, vienen antecedidas de escuchar atentamente y andar en los caminos de Dios. A veces uno le dice a la gente, ame al Señor o sírvale al Señor, pero si no lo ha escuchado y si no anda en sus caminos, es difícil que le ame y le sirva. Por eso es necesario escuchar atentamente. Cuando Jeremías comenzó 40 años atrás, él comenzó en el reinado de un rey que se llamaba Josías. Y Josías fue uno de los últimos reyes que tuvo Israel, que fueron piadosos. Piadosos quiere decir que de alguna manera buscaron a Dios y buscaron cómo la nación obedeciera a Dios para tener la bendición que Dios había prometido. Y efectivamente en la época de Josías, si usted mira el libro de Reyes o el libro de Crónicas en la Biblia, usted va a encontrar que hubo un avivamiento espiritual en la época de Josías. Y ahí estaba muy joven Jeremías acompañando a Josías. Pero después vinieron otros 3 reyes que se fueron alejando cada vez más de Dios. Y en la medida en que se alejaban de Dios, obviamente ese recuerdo de un avivamiento glorioso quedaba en el pasado. Como muchas veces pasa en la vida. Cuando uno lo ha logrado todo, lo ha alcanzado todo y empieza a alejarse de Dios, empieza uno a ver que eso fue la mejor parte de mi vida. Cuando a usted le pregunten cuál fue la mejor parte de su vida, todavía no la ha vivido. A menos que usted simplemente crea que la vida va en decadencia. Porque los que piensan que llegaron a la cumbre y ahora están descendiendo hacia el final, entonces son los que piensan que los mejores años fueron los pasados. Me acaba de entregar Saúl un recorte del periódico de la Edad Plateada, ¿no? Él me vive surtiendo de material acerca de los mayores de 50 años, por eso se llama la Edad Plateada. ¿Está bien? ¿Por qué tanto énfasis hoy día en la Edad Plateada? Porque estamos pensando que es el momento en que empieza el declive de la vida.
Y resulta que está comprobado, todos los estudios, y usted me puede ayudar en eso, todos los estudios que se están haciendo dicen que es el mejor momento. Es el momento donde estamos mejor equipados, es el momento en que tenemos la mejor experiencia, es el momento en que podemos hacer el mejor aporte, es el momento económicamente más productivo. Pero dígale eso a la sociedad actual. No, ¿cómo va a decir eso? Más bien hágase a un ladito que usted estorba. ¿Quién dijo? La vida de uno no es para declinar al final. La vida de uno es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que se haga perfecta. Y entre más tiempo pase caminando como se debe, seguramente su vida va a ser mejor. Así que lo que nos queda por vivir tiene que ser mejor que lo que hemos vivido, sin decir que fue malo. Si fue bueno, tiene que ser mejor. Pero cuando uno empieza a alejarse, obviamente sí empieza una decadencia. Por eso uno no puede terminar su vida en decadencia, sino cada vez mejor en un dispararse con el Señor. Estamos estudiando un tema con la célula de mayores de los lunes que se llama jubilación, ¿cierto? Vivir en jubilación. Estamos estudiando ese tema, estamos preparándolo, porque muchos de ustedes se están aproximando rápidamente a ese tema. ¿O no? No digo que levante la mano los jubilados, porque seguramente nos vamos a quedar con 4 o 5 que todavía no lo son. Pero estamos llegando a esa época. ¿Y qué va a hacer usted en su jubilación? No, pues vivir de la pensión. Sentado mirando el horizonte, se desayuna y queda desprogramado. A ver. Y entonces toda esa experiencia, todo ese conocimiento, toda esa capacidad aprendida de los propios y de los errores de otros, ¿qué va a hacer con eso? ¿Se lo va a llevar con usted? ¿O va a empezar a vertir toda esa sabiduría sobre otros? Ahora, estoy hablando con los que ya llegamos a una etapa, pero es que usted viene en camino. Usted viene ahí detrás, por eso me alegró mucho que vinieran los jóvenes, tomaron la iniciativa, los jóvenes más jóvenes, los jóvenes profesionales, porque en ellos tenemos que vertir todo lo que Dios hasta aquí nos ha dado, porque tiene que ser mejor el mañana que lo que fue el pasado. Y salgamos de esa falsa información que nos da constantemente las noticias y todo esto que el mundo maneja y es que va a ser peor, que va a ser peor. Eso depende de usted. Si usted no está preparado, va a ser peor. Pero si usted logra hacer caso a lo que Dios está diciendo, su vida puede ser mejor. Y yo sigo diciendo, si usted quiere como empresario irse del país, váyase. Nos abre espacio a los que nos quedamos. ¿O no? Entonces, si se va, nos conviene. Pero si se queda, no es para lamentarse, es para hacer lo que nos corresponde hacer. Este es el tiempo de asumir, este es el tiempo de hacer lo que nos corresponde y obviamente que Dios haga lo suyo. ¿Recuerdan a Jonatán cuando salió a enfrentar las guarniciones filisteas? Cuando estaban perdidos, era una nación pequeña, no tenían mucho ejército, pero los filisteos era un pueblo inmenso. Y Jonatán dijo, vea, vayamos y miremos a ver qué va a pasar. Y si Dios nos bendice, pues obviamente ganaremos. Y si no, moriremos. De todas maneras vamos a morir tarde o temprano. ¿Sabe por qué? Y perdóneme en esto, se lo digo porque los estudios lo afirman. ¿Por qué los asaltantes, asesinos, los atracadores se van con todo en un momento de esos? Uno dice, ¿y no les da miedo? ¿Cómo actúan lo que hacen? ¿Saben por qué no les da miedo? ¿Por qué actúan de esa manera? Porque no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Entonces ellos van, si me matan, pues me matan, listo. ¿Y cuántos no terminan, como dice la Biblia, en la mitad de la vida? Porque no tienen nada que perder. Y nosotros sí vivimos guardando y protegiendo y llenándonos de cosas que guardar y entonces por eso se nos dificulta el poder lanzarnos a nuevos retos y a nuevos desafíos. Lo que está lamentando Jeremías es precisamente que una nación que tuvo la oportunidad de responder durante 40 años, no lo hizo. Y cuando vino el problema, no estaban preparados. Y lloró. Ahora, Jeremías lloró más o menos 600 años antes de que llorara Jesús en el mismo lugar. ¿Recuerdan que Jesús lloró? ¿Lloró sobre qué? Sobre Jerusalén. Dice que un día venía bajando del Monte de los Olivos y los que han ido a Israel saben que el Monte de los Olivos queda enfrente de la ciudad de Jerusalén. Jesús venía seguramente en una de esas temporadas de fiestas nacionales hacia Jerusalén, celebraciones religiosas,
Y se sienta un momento en el monte de los olivos y los discípulos empiezan a decirle, mira la gran ciudad y el templo de Salomón, un templo inmenso, precioso, que había sido reconstruido por Herodes, y estaban ahí añorando esos tiempos pasados. Y el Señor empieza a llorar, Jesús empieza a llorar. Y entonces los discípulos seguramente dicen, ¿y qué le pasó? Jesús estaba adelantando más o menos unos 40 años. Oiga bien, estamos en el año 30 de Jesús. Y él empieza a adelantarse unos 40 años cuando ve que en el año 70 viene el Imperio Romano y arrasa con Jerusalén y destruye el templo, que no quedó piedra sobre piedra. Y Jesús empieza a llorar. Y entonces cuando, Señor, ¿y qué le pasa? ¿Cuántas veces Jerusalén quise tomarte como los pollitos bajo las alas de un águila o de una gallina para protegerles? Y ustedes no quisieron hacer caso. No saben lo que va a suceder más adelante. Yo quise evitarlo, pero ustedes hicieron caso omiso. Está llorando Jesús por lo mismo que está lamentándose Jeremías 600 años antes, porque está dentro de la historia de la misma ciudad Jerusalén y la historia muy similar, porque en ese tiempo todavía el templo de Salomón estaba construido en la época de Jeremías, pero fue arrasado por completo. Así como 30, 40 años después de Jesús, el templo fue igualmente arrasado. Entonces es increíble que haya gente que haya orado por una ciudad 2 veces, lamentándose de que no haya hecho caso. ¿Cuántas veces Dios tendrá que orar lamentándose por nosotros porque no nos ha hablado 2, sino 3, 4, 5, 10 veces sobre lo mismo y no hemos hecho caso? Por eso es bueno en este tiempo, no dejes para mañana lo que es eterno. No dejes para mañana lo que es eterno. Hay que pensar en que esto no es simplemente el momento, esto es parte de una historia eterna. Y este momento presente es parte de un proceso de Dios cumpliendo propósitos eternos. Entonces tenemos que preguntarles, ¿y qué tienes que enseñarnos en este tiempo? ¿Qué quieres tú decirnos a nosotros? Muy bien, la vida de Jeremías no fue fácil, no fue una vida fácil. A él le tocó en esa época con Josías, muy buena, pero después vinieron entonces Joacás, vino Joacín, otros reyes, y esos reyes en la medida que se apartaron de Dios no querían, como en el tiempo de Josías, querían escuchar a Jeremías. Ya no lo querían escuchar, porque es que Jeremías era un profeta incómodo, diciéndoles, miren, si ustedes no se arrepienten, miren, si ustedes no se vuelven al Señor, miren, si no empiezan a hacer correctivos sobre sus caminos, vamos a terminar muy mal. ¿A quién le gusta que le vivan diciendo eso? Pregúntele a un adolescente. Mire, pilas con esto, mire, pilas con otro. Ah, mamá, usted se volvió muy cansona. Ah, papá, usted siempre con el mismo texto. Se vuelve uno cansón. Entonces, ¿qué hacemos con los canzones? Al cepo. ¿Sabe qué era el cepo? El lugar de las prisiones. Y allá mandaban a Jeremías cada rato. No, métanlo a la cárcel, que allá las ratas son lo único que le van a escuchar. Y lo amarraban en el cepo, lo amarraban con cadenas. Y ahí lo tenían. Y cuando ya consideraban que seguramente ya había recibido suficiente escarmiento, entonces lo volvían a soltar. Y efectivamente salía el Jeremías todo golpeado. Y miren, si no se arrepienten, va a venir otra vez. Vuelvan a echarlo al cepo. Y así hicieron toda la vida de Jeremías. En la época de Joacín, en la época de los reyes finales de Israel, todo el tiempo se la pasó o en la cárcel o aún peor, lo mandaban a los fosos de agua. A ver, cambiémosle de estadio a ver si necesita un poquito más de escarmiento y ¡pum!, lo mandaban al foso de agua. Y había momentos en que el mismo Jeremías decía, Señor, pero ¿por qué tengo que soportar esto? Yo me he vuelto a ti con todo mi corazón, te he servido desde que era joven. Y tengo que sufrir todo este apremio de que cada vez que hable me mandan a un lugar inhóspito, doloroso, difícil, se olvidan de mí. Señor, ¿por qué tengo que soportar esto? Sí, hay cosas que no son justas en la vida. Hay cosas que no son justas en la vida. Y eso presupuéstelo, porque es que nosotros decimos, tranquilo que todo va a estar bien, todo va a salir. No, hay injusticias en la vida y usted muchas veces ha pasado por ellas. Pero lo que tiene que preguntar es, ¿qué tiene Dios a través de esa injusticia y a través de su vida? Que es diferente. Porque Dios no está ausente. Así como estuvo con Jesús 600 años adelante,
estaba con Jeremías 600 años atrás, lamentándose por lo que iba a pasar con su nación. ¿Sabe qué dice la Biblia de Jerusalén con respecto a Dios? Que es el lugar de su morada, es su casa. Entonces imagínese, ¿cómo se sentiría usted si sabe que van a invadir su casa y la van a volver añicos? ¿Usted se sentiría contento, feliz? No, usted sabe que no. El pueblo amado suyo sufriendo, llevado con gasnas, con argollas desde su nariz, desde Judá hasta Babilonia, porque así se llevaron al rey. Le pusieron una gasna, una lesna en la nariz y con una cadena lo arrastraron. ¿Usted cree que Dios estaba contento con eso? Cuando les había advertido que eso no era lo que querían, Dios no iba a estar contento. Dios también lloraba con Jeremías, como llora en el presente. Pero no puede evitarlo, ¿por qué? Porque Él no puede hacer más de lo que usted y yo podemos hacer, que es la decisión de nuestra voluntad. Él no puede imponerse, lo podría hacer, pero nos dio un libre albedrío, una decisión de voluntad, un querer hacer las cosas. Y entonces Él sí dice, si no quieres, pues está bien, no hay problema, yo te advertí. Y lo que vas a sufrir, lo voy a sufrir yo, pero tendrás que asumirlo. Es lo mismo de un papá con un hijo. ¿Cuántas veces nos lo advierte? Y cuando el hijo sufre las consecuencias de su necedad, el papá se dice, se lo dije. Pero internamente, ¿cómo está el papá? Sufriendo. Eso no es el papá, y me alegra que estés pasando por eso. En el momento de rabia puede usted decirlo, pero internamente usted dice, yo no quisiera, ¿cómo hago para evitar? ¿Ve? Eso es lo que Dios está diciendo a través de Jeremías en este libro. Miren el capítulo 1, versículo 1 de Jeremías, antes de irnos al 3, 1:1. ¿Qué dice el 1:1? Si no tiene usted su Biblia, aquí le presentamos el versículo. Dice, ¿qué sola ha quedado la ciudad populosa? Jerusalén fue una ciudad muy populosa. Imagínense el templo de Salomón en medio de ella, y la gente quería venir a escuchar a Salomón y toda su sabiduría y contemplar lo que Salomón había hecho, y la gente venía y decía, como la reina de Saba que vino de África y dijo, Salomón, yo había escuchado muchas buenas cosas de ti y había escuchado acerca de qué habías hecho y cómo tratabas a la gente, pero ahora que estoy aquí y te veo y veo todas las cosas y veo la gente que está a servicio tuyo, puedo decir que se quedaron cortos al decir cuán grande eres, Salomón. Así se lo dijo. Era una ciudad atractiva en su momento, pero dice aquí que sola ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Todo lo bueno que habían vivido ahora era miseria. Y no porque tenga que ser así, sino porque decidieron que fuera así. Nosotros somos los responsables de la mayoría de situaciones que en nuestras vidas pasan. Y no siempre son buenas, pero tenemos que asumir que fueron decisiones propias. Dejemos de estar echándole la culpa a los demás, demandar la ¿qué? Discoteca. Pues sí, demándela, claro. Si cree que tiene derecho de demandar. Donde sucedió el episodio de Cali. Ese es parte del proceso de las noticias. Y van a demandar a la discoteca que cómo es posible que hagan ese tipo de concursos. Pero es que ¿quién decidió tomar y no tomar? ¿Fue la discoteca? No, son decisiones individuales. El país es como es porque nosotros hemos tomado decisiones individuales. El país no es como es por el gobierno. Olvídese, todos los gobiernos han sido similares. Unos más, otros menos. Pero es que nosotros hemos puesto la confianza en que debe ser así. No, no debe ser así. Solamente un gobierno, cuando hay dirigentes sabios, puede traer alegría a un pueblo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, si hubiesen dirigentes sabios, el pueblo estaría alegre. Pero hemos tenido dirigentes que desafortunadamente han sido necios, prepotentes. Nosotros podemos, nosotros sabemos, tenemos programas que van a sacar adelante el país. Pero cuando nos hemos convocado, como decíamos en un momento, en un tiempo de ayuno, nos hemos convocado como nación a decir, busquemos el rostro de Dios y pidámosle dirección. Porque si un pueblo se arrepiente, confiesa sus pecados, se vuelve al Señor, el Señor escucha, el Señor responde y el Señor sana. Eso es lo que necesitamos, más que otro gobierno. Necesitamos volvernos al Señor. Pero bueno, eso dejémoslo porque eso hoy día, no, ¿cuál que hoy día? Usted y yo lo sabemos. Y por eso los que no lo saben, deben saberlo. Y usted es vocero de eso.
Usted no se puede quedar callado diciendo, bueno, ese es el problema de los demás. ¿Cuál? ¿Usted no vive aquí en Colombia? ¿Usted no tiene que asumir lo que estamos pasando en el país? Entonces, también es su responsabilidad. Por eso que, bueno, no, me vino 2 de 5 que invité. Bueno, la Biblia dice en la sembrada de semillas en el terreno que apenas el 25% de las semillas tuvieron fruto. El 75% de las semillas sembradas se perdió en campos duros, en campos con espinos y en campos con piedras. Pero solamente el 25% fue fructífera al 100%. Bueno, de 10 que vengan 3, el 25%. No estamos fuera del contexto porcentual, pero al menos 3. Le escuché ayer a Ricardo que estábamos en una actividad y Ricardo usó una historia de un colibrí, que en medio de un incendio de un bosque, todos los animales salieron a correr, evitar quemarse en el bosque. Pero hubo un colibrí que iba al río, tomaba un poquito de agua y volvía y la echaba y volvía. Y el león se quedó mirándole y le dijo, ¿y usted qué hace? Dijo, pues hay un incendio, hay que tratar de apagarlo. ¿Y usted cree que lo va a apagar? Dijo, no sé, pero yo hago lo que me corresponde. Yo hago lo que me corresponde. Puede que lo suyo sea poco, pero si todos hicieran lo poco, seguramente apagaríamos. Pero el problema es que nos quedamos diciendo, es que una golondrina no hace verano, entonces seamos como la mayoría. Bueno, está bien, entonces no nos quejemos. Pero tenemos que perseverar. Miren el versículo 18 de ese mismo capítulo 1, todavía no hemos entrado al 3, 1:18. Porque el Señor es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra. Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Jeremías estaba lamentándose, llorando por la situación. ¿Pero por qué? Porque el Señor es justo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que si las vírgenes habían sido violadas y los jóvenes habían sido llevados en cautiverio, Dios es justo? Claro, Dios es justo. Como usted debe ser justo. Y cuando usted dice, mire, esta es la norma, y si esa norma no se cumple, hay una sanción. Si esa norma se cumple, hay un beneficio. Pero hay una norma que establece un límite. ¿Qué es lo justo? Que si usted obviamente acata la instrucción, usted recibe el beneficio. Pero si usted violenta la instrucción, ¿usted recibe qué? Un castigo, una consecuencia. Y eso es justo. Justo sería decir, te mereces un castigo, pero pasémoslo por alto. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países? ¿Dónde está la justicia? Hace mucho tiempo la justicia desapareció. Porque lo que debía ser para unos es más acá todavía, ¿o no? Para los de Ruana, dice el dicho, ¿no? Para los de Ruana se la aplican toda, pero para los otros no existe límite. No, justicia está establecido, está escrito, muy bien, se cumple. Beneficio para los que cumplen y obviamente castigo para los que traspasan. Debe ser así. Miren, en los países donde la aplican así, el nivel de corrupción del Oriente, que uno dice, uy, qué salvajada. Derechos humanos internacionales siempre sale a relucir. Pero en la Biblia estaba peor aún. La mujer sorprendida en adulterio era digna de ¿qué? Ser apedreada. Y dice, Dios es justo, porque nos rebelamos contra Él. Él está diciendo la razón de por qué están viviendo ese lamentarse de una situación que pudo haberse evitado, porque nosotros nos rebelamos contra Él. Y por eso vemos a nuestras vírgenes violadas y a nuestros jóvenes ser llevados cautivos. ¿Cuál es el problema de una guerra como la nuestra? ¿Cuántos niños y adolescentes están siendo reclutados por movimientos al margen de la ley? Y no solamente hablo de los alzados en armas, microtráfico y macrotráfico. ¿Cuántos? Ahí está nuestro futuro y está comprometido el país en ello. Y nosotros, no, nosotros vivimos bien, tranquilos. Nuestros hijos están bien, van a las mejores universidades. Pero es que es el país donde usted y yo vivimos. No es solamente su casa, su apartamento, no es solamente su familia, es el país donde usted vive, donde usted se moviliza,
No sé si el jueves o el viernes usted vio cuánto puede ocasionar para usted mismo una manifestación de esos motociclistas, ¿o no? A mí me tocó por la 30 y vaya a ver, tiene que ir uno ahí despacio, porque ellos iban a su ritmo en su protesta. ¿Tienen derecho a protestar? Sí, pero también tienen obligación a respetar. No, pero es que solamente es la protesta, lo que hoy día se valora, no el derecho a la obediencia de lo que tiene que observarse. Eso es falta de justicia. Por eso es que sufre lo que sufre un pueblo. Y eso no tiene que ver con otros, tiene que ver con nosotros. Capítulo 5, ya voy acercándome a comenzar el tema. Capítulo 5:13. 5:13. ¿Qué dice en el 5:13? Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. ¿Se salvó alguien en la sociedad? Ni mujeres, ni jóvenes, ni viejos. 5:13. 4:13. Entonces 5:12. Eso, 5, 11, 12 y 13, ¿cierto? Bueno, eso es combatiendo el Alzheimer y despertando a los dormidos. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler en el molino y los muchachos desfallecían bajo el peso de la leña. ¿Cómo quedó ese pueblo? Arrasado. Todos, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, todo el mundo. Es que a veces a nosotros se nos olvida que hemos sido privilegiados, pero no por eso estamos ausentes de la responsabilidad. Es muy bonito darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido, pero y cuando se nos dice, oiga, ¿y usted ya habló de Cristo a alguien? No, yo no tengo tiempo para eso. Esas bobadas. Bueno, está bien, no lo haga. Pero no se queje del país entonces. No se queje del país. Nosotros estamos simplemente a la luz de la mayoría que dice que eso no vale la pena. Esto no vale la pena. Que no vale la pena. Pregúntese usted si no vale la pena. Los que no saben cuánto vale es los que no los conocen. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Dichoso todo aquel que en Él confía. Pero hay que gustar y ver. Si la gente no tiene la oportunidad de conocer, ¿cómo va a saber tan bueno que es vivir con el Señor? Pero si los que de alguna manera teníamos que hablar nos quedamos callados, ahora usted podrá decir, yo soy el que habla y predica, muy bien, y no le escuchan, no, tranquilo que a Jeremías 40 años y no le escucharon todos. Pero tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. El hecho de que la gente no quiera necesariamente escuchar no importa, usted tiene que hacerlo, sepa hacerlo, claro. Y primero es el testimonio. Primero es el testimonio, por eso los años que usted lleva caminando con el Señor son muy importantes para la gente, porque la gente no ve en usted una respuesta emocional a una situación particular en su vida. Es que en su crisis matrimonial, claro, usted buscó a Dios, en su crisis financiera usted buscó a Dios, cuando estaba metido en las drogas usted buscó a Dios, cuando estaba en la cárcel encontró a Dios. En las crisis, no es en las crisis, es en todo en la vida, que hemos tenido crisis en las cuales Dios ha estado con nosotros, pero es en todo. Y si no es así, vamos a tener dificultades en el tiempo. El 4:9, otro versículo que está ahí. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Imagínense. Más dichosos los muertos a espada que los muertos por el hambre. Mejor dicho, era mejor que lo mataran a morirse de hambre. A veces yo le digo al Señor, uy Señor, menos mal que se fueron unos de los nuestros adelante, ¿o no? Que fue doña Cris, fue una de las últimas que se fue, Cristina Medina, ¿recuerdan? De los que hemos estado compartiendo tiempos con ellos, se han ido. Y uno a veces dice, seguramente están mucho mejor que nosotros, ¿no? No están pasando esto. Y eso es lo que está diciendo el profeta, dice, mejor hubiese sido muerto a filo de espada que tener que morirse de hambre. Porque estos murieron poco a poco por faltarle los frutos de la tierra. Claro, los que se mueren de hambre no se mueren de un día para otro. Y él está entre esos que está padeciendo ahora. Hubiese sido mejor entonces que me hubieran matado.
Créanme, yo a veces digo, Señor, sí, los que se fueron, bendito, porque están disfrutando, obviamente que conozcan del Señor, claro, están disfrutando de lo eterno. A nosotros todavía nos toca aquí. Literalmente, como dijo Pablo, si por mí fuera, yo quisiera estar allá. Pero como no soy yo el que lo decide, es el Señor el que decide cuándo me tengo que ir. Entonces, mientras esté aquí, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿y por qué todavía me deja aquí? ¿A quién es que yo tengo que contactar? ¿A quién es que yo tengo que alcanzar? ¿A quién es que yo tengo que acompañar? Porque todavía estoy aquí. Por mí ya estaría allá y estaría mejor. Y quítese ese lastre de la cabeza, perdóneme, si usted no lo quita, va a tener problemas. ¿Y qué va a pasar con mi familia? Le digo la verdad, va a estar mejor. Porque uno a veces, y si yo falto a mi familia, su familia, si usted falta, el Señor dice, yo asumo como papá y yo asumo como esposo de viuda. Y créame que yo creo que él es mejor que yo, ¿o no? Y no estoy promoviendo suicidio colectivo. Lo que le estoy diciendo es quítese un temor y un miedo y una falsa responsabilidad que usted maneja en la vida. Es que si yo faltara, si usted faltara, créame que las cosas serían mejor. Así que tranquilo, quítese ese lastre de encima que el enemigo siempre lo tiene y usted cuando se muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a estar usted mejor y los de aquí también. Ojalá el epitafio fuera ese en la tumba, ¿no? Aquí descansa fulano de tal y nosotros también en la casa. ¿O no? Todo el mundo disfruta. Pero mientras estemos y no sabemos cuánto tiempo va a ser, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que todo esto suceda. ¿Cómo se evita? Vayamos entonces a Lamentaciones 3. Comencemos el tema. Lamentaciones 3. Voy a leer Lamentaciones 3, seguramente se lo van a proyectar o si usted tiene su Biblia ahí. Dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Qué tal uno predicando de Cristo y le digan, ¿y cómo es ese Dios que usted conoce y que usted adora? No, es que fue el que clamé y di voces y cerró mis oídos a mi oración. Es el que todos mis caminos me despedazó. Es el que, mire lo que está diciendo, mire esa porción de lo que Jeremías está diciendo de su experiencia. 40 años diciéndole a un pueblo, vuelva, cambie, y el pueblo necio, y a él le tocaba sufrir la cárcel, el foso, porque a veces nosotros pensamos que es que el sufrimiento es parte del castigo. No, el sufrimiento a veces es parte del precio que tiene que pagar uno. Sufrimiento. Aún, y Freddy, si me está escuchando, esta semana estuvimos hablando, me dijo, ¿no será que de pronto alguien me está haciendo brujería porque tantas cosas este año ha sido entrada y salida al hospital? ¿No será que alguien me está haciendo brujería? Le dije, ¿tiene sospechas de alguien? Porque uno tiene que preguntar primero, ¿tiene sospechas de alguien? Porque de pronto sí. Yo creo que el mal tiene poder y que puede hacer daño. Claro que sí, yo creo eso. ¿Tiene sospechas? No. Entonces seguramente no es alguien, sino alguien más que quiere hacerle daño. Satanás siempre querrá hacerle daño. Siempre. Robar, matar, hasta destruir. Él siempre querrá hacer daño. Entonces, si usted me pregunta si alguien está intencionalmente queriendo hacerle daño, le digo sí. Sí hay alguien que está intencionalmente queriendo hacerle daño. Pero usted no puede estar pendiente a ver por dónde me va a atacar, a ver por dónde, porque usted se olvida de lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer usted? Haga lo que tiene que hacer, adore a quien tiene que adorar y deje que Él sea el del Salmo 91.
a sus ángeles mandó acerca de mí para que me protejan. Volará saeta de día y pestilencia de noche, pero a mí no me tocarán. Yo no puedo andar a la defensiva en la vida. ¿Quién quiere hacerme daño? ¿Y dónde está el león rugiente que anda devorando a todo el que recuerda? Porque hay muchos cristianos que la pasan así y no hacen nada. Solamente pendiente de que no le pase, que no le suceda. Tranquilo. Él está intencionalmente destinado a dañarle todo lo posible. Pero cuando usted busca a Dios y cuando usted hace la voluntad de Dios, cerco de protección alrededor de usted hay. Así que yo me dedico a lo que tengo que hacer y me proyecto a quien tengo que adorar y que Él se encargue de mi enemigo, y lo ha hecho. Seguramente muchas veces las intenciones de daño que tenía el enemigo, el Señor las neutralizó y las cambió. Pero Jeremías está diciendo, pero conmigo como que se olvidó, porque mire, 18 versículos diciendo cómo fue su hermosa experiencia de vida. Si usted quiere, coja ese capítulo y córtele esa partecita para que nunca más la vuelva a leer. No sea que usted diga, Señor, háblame. Fue para mí como oso que acecha, como león. No, Señor, yo no quiero que me hable así. Pues ahí está escrito. Entonces quite ese pedacito. No, yo creo que fue una experiencia para Jeremías muy difícil, pero pasó el examen. Pasó el examen porque estuvo fiel y firme hasta el final. 40 años. Y al final, cuando vio todo lo que sucedió, lloró. No fue el que se paró frente a la ciudad y dijo, yo se los dije, se los advertí, sino que se sentó y escribió diciendo, qué doloroso es ver a los jóvenes llevados prisioneros, a las mujeres violadas, a los niños asesinados, qué triste. Ahí estaba pagando el precio. Usted no quiere pagar un precio, usted quiere recibir siempre un beneficio. Por eso vamos a la iglesia que más beneficios nos prodiguen. Yo he escuchado gente, no, es que allá, allá la alabanza que tienen, allá la escuela que tienen, allá, pues sí, chévere. ¿Y el precio a pagar qué? No, eso no hay tiempo para eso. La vida cristiana tiene un precio. El que quiera andar en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Si con el Señor hicieron lo que hicieron con ustedes, no se preocupen. Pedro lo decía, ¿ustedes por qué dicen que están afligidos por las pruebas? ¿Al Señor no lo persiguieron? Entonces, si lo hicieron con el Señor, ¿por qué no lo van a hacer con ustedes? Así que tranquilos, eso forma parte. Póngalo en el presupuesto lo que puede suceder. Que no le haya pasado, alégrese y gócese. Pero que le puede pasar también. Pero mire, después de esos 18 versículos que dice todo lo triste que fue, dice, acuérdate de mi aflicción, versículo 19, y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Acuérdate, Señor. Y entonces viene el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Imagínense, después de toda esa experiencia que uno puede decir, es que se le tocó lo más difícil, pero dice, espera un momentico que no he terminado. Eso fue lo que me tocó recibir, pero miren las promesas que hay de Dios. En mi corazón yo pensé, he esperado porque por la misericordia de Dios no he sido destruido. Usted ha sufrido. Seguramente usted de alguna manera ha sido golpeado por la situación, pero usted no ha pasado por los 18 versículos anteriores. Por la misericordia del Señor, no por usted. A veces otros es que yo soy siempre bueno y yo he trabajado mucho y yo he sido una persona que me he guardado y me he cuidado. ¿Sabe qué? Eso es mentira, porque usted pudo haber sufrido lo que cualquier persona en este país pudo haber sufrido. Solo que por la misericordia del Señor, Dios ha sido bueno y nos ha librado y nos ha guardado. Uno dice, Señor, a veces somos tan desagradecidos y consideramos el beneficio como un privilegio único. No, es un beneficio de gratitud.
Porque tú, oh Dios, perfectamente, si hubieses querido, nos hubieses acabado hace tiempo, pero por tu misericordia no, porque no decayeron cada día. Cada mañana son nuevas tu fidelidad y tu misericordia. En ti esperaré. Y eso es lo que nos corresponde. Nosotros no estamos negando la realidad del país y no estamos hablando de que no hemos sido tocados por esa realidad. Lo que estamos diciendo es que aún no nos rendimos ante esa realidad. Que no terminamos como muchos diciendo aquí no hay nada que hacer. Sí, todavía hay mucho que hacer porque todavía tenemos confianza y esperanza en el Señor. Estos versículos son los únicos versículos de esperanza en 5 capítulos. Así que siéntase privilegiado de que llegó ahí y no le leí los otros 4 capítulos. Porque los otros 4 capítulos son lamento, 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 lamento. 3 veces lo dio un capítulo en uno solo. Y en medio de ese capítulo aparece esta porción. Ciertamente en Él esperaré. Ciertamente en Él esperaré. Lo único que nos puede librar a nosotros es esperar en el Señor. Y promesa que Dios nos ha dado para este tiempo. Nunca serán avergonzados los que en mí han confiado. Nunca serán avergonzados. Pero hay que confiar así. No confiar porque todo está bien para mí, no, confiar porque sabemos que Dios está en medio de una situación compleja y difícil. Y que Dios ha sido bueno con nosotros, pero no queremos solamente con nosotros, sino también con otros. Que Dios nos bendiga en eso. Y que no nos volvamos la gente que se viene a la iglesia a refugiar, sino la gente que se viene a preparar para salir a dar la batalla fuera de la iglesia. Porque es allá donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, no es aquí. Aquí, amén, nos motivamos al amor y a las buenas obras, celebramos al Señor una semana que termina, un mes que termina, encomendamos una nueva semana, encomendamos un nuevo mes, pero usted sale de aquí después de 2 horas de haber estado aquí y tiene 24 horas de 6 días y 22 horas de para hacer lo que tiene que hacer. Y esa es la parte que le corresponde. Pero ¿cómo? Estamos llamados a eso. Cuando acuartelan al ejército, es para que esté preparado para salir a la batalla. No es para que se protejan y que no les hagan daño. Para estar aprovisionados, listos, preparados. Y tenemos que salir a hacer eso. Dios nos está llamando. Por eso el esfuerzo, Gladysita, el esfuerzo, Aida, y sé que varios hicieron el esfuerzo. Invité 10 y vinieron 5. No importa. Peor no haber invitado a nadie y decir es que nadie iba a venir. Hay que hacerlo. Porque en Él es que podemos esperar la salvación. De resto, créame que apague y vámonos. Versículo 40 en el desafío para irnos. Versículo 40 de ese capítulo 3. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Haga un examen de conciencia. Así lo llamaban en el pasado. Yo le diría, haga un examen de conciencia expuesto en la presencia del Señor. Vaya en oración y dígale, Señor, examíname y conóceme. Prueba mi corazón y mira qué hay en mí. Y si no hay un camino que te glorifique, dime para yo poder hacer correctivos. Expóngase para que Dios le muestre. Esto no se trata de que nosotros nos juzguemos unos a otros. Se trata de exponernos, Señor, ¿qué es lo que tú dices de mí? Tú mejor que nadie lo sabes. Anoche hablábamos en Fontanar acerca de cómo Dios mira hacia el corazón. No lo exterior. Perdóneme que lo diga aquí a los que están presentes. Uno debía regañar a los que no vienen. Pero pues los presentes tienen que a veces aguantarse el regaño. Mire usted que se fue a priorizar otra actividad. No, tranquilo, pero es que sabe que los que estamos aquí tampoco es que seamos muy buenos. El hecho de que tengamos unas conductas buenas no quiere decir necesariamente que nuestro corazón sea bueno. Lo que Dios mira es el corazón. Porque yo puedo estar metido en una iglesia todo el tiempo y si mi corazón no está con el Señor, ¿de qué me sirve? Es el corazón. Por eso sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. No dice sobre toda cosa guardada el sábado de 5 a 7, usted tiene que estar en la iglesia. Es guarda tu corazón porque del corazón mana la vida. Solo que creo que un ambiente así nos favorece. Algunos de ustedes me han escuchado decir, mire, este es un ambiente muy saludable, uno espiritualmente, mentalmente y físicamente para usted. Este es un ambiente muy saludable, porque en la medida en que usted limpie su mente, renueve su mente,
sus emociones cambian y obviamente sus acciones son más esperanzadoras. Ustedes han oído que los motores tienen RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Y entre más revoluciones por minuto, pues obviamente más potencia. Lo aprendí entre ayer y hoy. RPM. Respire profundo. R. Respire. Usted necesita respirar a veces. Tómese tiempo para respirar. ¿Cierto? R. P. Pensamientos. Revise sus pensamientos. Y M. Medite en la presencia del Señor. RPM. De eso depende la potencia de su motor en la vida. Respire, tómese tiempo. A veces uno anda en la carrera y no para. Pare un momentico, como este tiempo, como sus tiempos personales de oración, y respire en el Señor. Tengo que respirar, respire. Pero no solamente quede respirando, piense, asepsia de sus pensamientos, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, renovados por medio de la renovación del pensamiento. Segundo. Y tercero, medite en la presencia de Dios. ¿Qué es meditar para nosotros? No es, no, meditar es, lea la Biblia y diga al Espíritu Santo, ¿qué tienes que decirme? Medite en la palabra de Dios. Y créame que el potencial de su motor empieza a dispararse. Sus RPM empiezan a acelerarse. Y eso es lo que necesitamos para la vida hoy. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Lea usted el resto de los capítulos si tiene tiempo para hacerlo. Pero ahí está, un hombre que vive en tiempos difíciles, que le tocó asumir el precio de ese tiempo difícil, pero que sobrevivió porque su confianza estaba puesta en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias porque lo hemos dicho muchas veces, somos muy privilegiados, somos tremendamente privilegiados. Y no hablo solamente aquí en esta iglesia, sino muchas personas que te buscan a ti en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, porque tu palabra dice que tú estás alrededor de los que te temen y acampas entre los que tienen de ti, oh Dios, recordación. Tú estás en medio de nosotros y eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Tú estás con nosotros y eso es lo que nos da seguridad y garantía. Tú estás cada día en nuestras vidas y eso es lo que nos permite saber que pase lo que pase, contigo siempre saldremos adelante. Esa es nuestra gran bendición. A veces no la apreciamos todo lo que debiéramos. A veces hasta la descuidamos, la menospreciamos. A veces pensamos que no es tan importante, pero si nos diéramos cuenta el efecto de tu presencia en nuestras vidas, de la transformación de nuestra mente con tu palabra, de la dirección de tu Santo Espíritu a nuestras emociones y decisiones, ¿cuánto, Señor, buscaríamos aún mucho más tu presencia? Pero en este tiempo, Señor, yo dándote gracias, también quiero pedirte que nos hagas cada vez más conscientes de la realidad y el momento histórico que estamos viviendo. Como la de Jeremías en su momento, era previo a una cautividad que vendría, era previo a una situación difícil que había que afrontar y tenía que advertir y tenía que decir, miren lo que viene. Seguramente algunos en el pueblo de Israel oyeron a Jeremías y creyeron, pero sus dirigentes, sus reyes, y ellos direccionaron la mayoría del pueblo diciendo, eso no es así, nosotros tenemos respuesta, nosotros tenemos solución, confíen en nosotros. Y 40 años después iban cautivos los que sobrevivieron. Los otros habían sido asesinados o dejados para morir de hambre. Las mujeres habían sido violadas y los niños habían sido asesinados. Eso no es lo que queremos para el país. Eso no es lo que anhelamos. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, un país donde haya vida, donde haya alegría, seguridad, confianza, donde haya productividad, donde haya oportunidad. Ese es el país que anhelamos. Pero no es un país que va a brotar de la nada. Es un país que va a ser sembrado por aquellos que con lágrimas siembran la semilla. Y el Señor con regocijo les permitirá ver los frutos. Cuando vemos una persona, una familia
una vida cambiada, nosotros nos regocijamos. Hay fruto en la semilla que se sembró. No importa si es 1, si es 5, si son 10, si son cientos o miles. Pero allí va a haber fruto porque la semilla que se sembró dará fruto al 100 por 1. No espere el 2026 para decir a ver qué va a pasar y qué cambios va a haber. No, los cambios todavía tenemos 61 días de este año para verlos. Y estar preparados para 365 del siguiente. Y así en los años venideros. Porque no va a depender de gobiernos. No va a depender de programas. Va a depender de que el corazón del hombre se vuelva a Dios. De eso depende. Porque si mi pueblo, sobre el cual invocan mi nombre, se humilla, confiesa sus pecados y se aparta, y clama a mí, yo les escucho, yo les sano, yo libero su tierra. Y eso es lo que queremos para el país. Que Dios nos bendiga a nosotros y nos haga entender nuestro papel. Aunque hemos terminado un mes donde hicimos un énfasis de, es bueno que pienses en lo eterno, no solamente en lo temporal. No podemos decir ya se terminó, sino aún debe continuar. Hay que decirle a la gente, es tiempo de prepararse para lo eterno y estar aprovisionados para lo temporal, que no es fácil y no será fácil. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre para siempre. Que Dios por su gracia nos permita mantenernos fieles, firmes. Que Dios por su misericordia, como lo dijo Jeremías en ese capítulo 3, por esa que no nos ha consumido aún todo lo que está sucediendo, esa misericordia de Dios nos lleve, esa compasión de Dios nos lleve a tener compasión y misericordia de otros. Bienvenidos a ustedes que vienen por primera vez, que Dios en su gracia y favor les sostenga y que Dios extienda su misericordia cada día sobre sus vidas. Como por muchos más estamos orando hoy también, cada día. Que Dios en este nuevo mes de septiembre, que es de noviembre que estamos iniciando, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y coloque en nosotros paz. Que nuestros proyectos, nuestros planes sean considerados por Dios y si están de acuerdo a su buena voluntad agradable, perfecta, Dios los respalde. Si Dios tiene otros planes mejores, Dios los cambie los propios. Porque siempre serán mejor sus caminos y sus pensamientos que mis caminos y mis pensamientos. Permítenos honrarte en este mes y poder empezar a hacer ese cierre de 60 días que nos quedan de este año, con tu gracia, con tu favor, pero también con tu fortaleza, con tu resiliencia, Señor, de levantarnos y seguir adelante firmes y ayudando a otros también. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te damos gracias por eso. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estoy completando una hora, ya llevo como 50 minutos de paso. Les voy a dar por ahí el 2 de enero libres. Dios les bendiga, gracias por ser pacientes.